algo que parece en el siglo XXI, pero sin embargo la esclavitud existe en este siglo, ¿no? Sí, lamentablemente la esclavitud, que se conoce como trata de personas, sigue siendo el tercer delito más rentable a nivel mundial, junto con el tráfico de armas, junto con el tráfico de drogas, y comprende varias modalidades. Comprende la modalidad de la trata con fines de explotación sexual, bajo formas de explotación en la prostitución. Comprende la trata con fines de explotación laboral, que la encontramos tanto en el ámbito urbano, bueno, vos mencionabas los talleres clandestinos justamente, pero también en el ámbito rural se conoce en gran escala. Sí. De hecho, muchísimas denuncias este año. También la explotación infantil, también la mendicidad forzada, también la compra y venta de bebés, niños y adolescentes, también el tráfico de órganos, tejidos y fluidos. Bueno, todas estas modalidades constituyen una grave violación a los derechos humanos, a la vida, a la libertad, a la dignidad. Y bueno, y de alguna manera lo que se conmemoró ayer fue la celebración del Convenio de Naciones Unidas en 1949, que estableció pautas comunes para luchar contra la trata de personas en todo el mundo, y fue justamente un 2 de diciembre, por eso ayer hubo bastante visibilización a nivel internacional de todas estas modalidades aberrantes. Gustavo, Valeria te saluda. Ahí cuando hacía la presentación, Gabriel, a mí me interesaba que me hagas un raconto de hace cuánto que funciona la Alameda. La Alameda funciona desde el 20 de diciembre del 2001. O sea, nosotros nacimos con el movimiento de asambleas barriales. La nuestra fue la asamblea del barrio de Parque Avellaneda. Bueno, y las propias circunstancias que había en ese barrio nos llevaron a interiorizarnos a partir de la ayuda social con un montón de situaciones que tenían que ver con la esclavitud de trabajadoras y trabajadores bolivianos en talleres clandestinos que funcionaban en casas particulares que supuestamente estaban cerradas o estaban en alquiler. A partir de ahí, sin sospecharlo, detectamos un sistema realmente enorme en la industria de la indumentaria y un sistema de captación que había desde el Alto, Potosí, de otras regiones, a personas que estaban en extrema vulnerabilidad y se las traía mediante engaños para reducirlas a la servidumbre. Al principio empezamos comprometiéndonos con esta lucha porque era la propia gente con la que muchas veces teníamos contacto en una olla popular o en un comedor, o venían a pedir ayuda directamente al centro comunitario. Así que fuimos aprendiendo un poco de ello, digamos, lo aprendimos en el terreno. Y bueno, fue tan profundo el trabajo en aquel momento de rescate de víctimas. Ustedes recordarán el trágico incendio del taller de Luis Vial en Caballito, que murieron seis. Bueno, y eso generó tanta discusión en la agenda pública. Y además la hipocresía, Gustavo, de que había grandes marcas, ¿no?, muy reconocidas, muy consumidas por la gente, que avalaban esta esclavitud y estaban al frente de esta esclavitud, ¿no? Sí, exactamente. Fueron judicializadas en total unas 110 marcas, y cabe señalar que de esas 110, por lo menos unas 70 fueron judicializadas conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, que en aquel entonces conducía Alicia Pierini, y con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la época de Jorge Tellerman. Marcas muy importantes, por supuesto, y que las llevamos obviamente a Fuero Federal. En aquel momento no había ley de trata todavía, recién tuvimos la primera en el 2008, así que las denuncias tenían que ver con reducción a la servidumbre, violación a la ley de migraciones, pero bueno, poco a poco fue creciendo la conciencia social. Esto se transformó en ley en el 2008, la ley fue reformada en el 2012 y mejorada significativamente, y hoy de alguna manera, bueno, hay una mayor visibilización y conciencia y participación social, digamos, en las denuncias de este tipo de delitos. Ya no se los considera naturales como en aquel momento, pero bueno, tenemos otros fenómenos también de trata que son muy profundos. La trata laboral en el terreno rural es tremenda, pero sobre todo porque tienen que tener presente que en los últimos 4 años prácticamente no hubo Estado en el campo. Ustedes tienen que pensar que el Ministerio de Trabajo fue evaluado a la condición de secretaría, no tenía, los nexos federales estaban profundamente debilitados. Hay que recordar que el Renatea, que era un organismo que trabajaba bastante eficazmente, fue disuelto ni bien asumió Mauricio Macri por una disposición de la Corte, pero por una fuerte presión también del gobierno recientemente electo en aquel entonces, y por lo tanto las patronales del campo quedaron de alguna manera libradas a su propia conciencia y suerte, y obviamente impusieron un régimen de precarización y explotación tremendo. Sin ir más lejos, ahora en este verano ustedes tienen 98.000 compatriotas de las provincias del norte que van hacia las provincias del centro
bajo la modalidad del mal llamado trabajo golondrina. Claro. Que en realidad el trabajo golondrina está regulado dentro de la ley de trabajo agrario como trabajo temporario, digamos, y bueno, tiene un salario de convenio, tiene una forma de condiciones de trabajo que obviamente no se está respetando, pero que ahora empezamos a trabajar muy fuertemente y a denunciar numerosas situaciones de esclavitud, como por ejemplo la del último domingo, que rescatamos 23 trabajadoras y trabajadores santiagueños en el Saladillo, eran trata interna, digamos, dentro de la misma provincia, que vivían, estaban en unas carpas de nylon, no tenían ropa, un salario que no llegaba ni al salario mínimo, se repartía entre 4 o 5 personas, bueno, estas cuestiones horribles que estaban naturalizadas, las estamos combatiendo, y bueno, y tengo que reconocer también que la nueva conducción que asumió en Huatre, de la mano del secretario general José Boitenco, se puso a disposición del comité a los pocos días que asumió, y ahora están realmente colaborando muchísimo con la justicia y con nosotros en la detección temprana de estas situaciones, que son lamentablemente muchas. Y después de la trata sexual, que obviamente sigue bajo otras modalidades. Ahora los reclutadores de alguna manera se han trasladado durante esta pandemia, pero ya venía ocurriendo anteriormente, solo que ahora se manifiesta de manera mucho más masiva al ámbito virtual. Hay muchos intentos de reclutamiento con fines de explotación sexual, con fines de pornografía infantil en el ámbito virtual. Por eso es un delito el de la trata que está vinculado al grooming y a otras formas de captación por la vía de las redes sociales, y es algo en lo que estamos trabajando fuertemente con los docentes y fuertemente en la capacitación para tratar de alguna manera de generar conciencia respecto a cómo operan ahora estas bandas mafiosas. Estamos hablando con Gustavo Vera, que pintás un panorama realmente desolador en algún caso, porque es inabarcable todo lo que estás describiendo, pero hay una pregunta que te quiero hacer puntualmente. Recién hablabas de lo que ocurrió en Santiago del Estero este fin de semana, pero te hablo, cada vez que se rescata gente de la trata, ¿qué es lo que se hace con ellas? Porque una vez rescatadas, en alguna época yo te escuchaba vos decir, cuando eras legislador porteño, que muchas chicas rescatadas de la trata después deambulaban por hoteles de mala muerte durante meses, hasta que quizás volvían a ser explotadas o no encontraban un destino. ¿Qué se hace ahora que vos estás a cargo de este Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata? Excelente pregunta. Bueno, en primer lugar, el Comité Ejecutivo no es un organismo creado por decreto, forma parte de la ley de reforma de la ley de trata del 2012, y lo conforman no solamente la coordinación, que está a mi cargo, designada por jefatura de gabinete, sino además 5 ministerios. Adentro del Comité Ejecutivo hay representantes del Ministerio de Justicia, de Seguridad, de Trabajo, de Desarrollo Social, y este año se incorporó el flamante Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Con esos 5 ministerios mancomunamos esfuerzos todos los días en lo que tiene que ver con la prevención, persecución y la asistencia. Y a su vez este comité está vinculado al Consejo Federal, que es una especie de parlamento, donde participan todas las provincias, los 3 poderes del Estado, para definir un plan bienal de lucha contra la trata. Bien, en este plan bienal, que se va a votar el 14 de diciembre próximo, que lo elaboró el Comité Ejecutivo durante estos últimos 5 meses, están previstas unas mejoras significativas en el área de asistencia, porque claramente nosotros partimos del diagnóstico de 2 grandes fracasos que tuvo el Estado argentino. Lo decía cuando estaba en la sociedad civil, y obviamente lo sigo diciendo ahora que estoy al frente del Comité Ejecutivo y lucho para cambiarlo. Y estos 2 fracasos tienen que ver, uno, con la asistencia integral a las víctimas, ¿sí? Porque, a ver, cuando hay un allanamiento, inmediatamente las víctimas son rescatadas por la Oficina de Rescate, sí, en el ámbito del Ministerio de Justicia, que esto funciona bien, a decir verdad. Sí. Pero son pocas semanas. Después, digamos, pasa a lo que sería el punto focal de cada provincia, que le tiene que dar una asistencia para ayudar a reconstruir el horizonte de vida. Bueno, los programas de asistencia son sumamente escasos, precarios, para cumplir este objetivo, y las pruebas son contundentes. El 80% de las 15.000 víctimas rescatadas del 2008 a la fecha no han recibido la asistencia adecuada, y obviamente han sido mayoritariamente revictimizadas. Claro. Y esto tiene que ver con que no le hemos garantizado una forma concreta y material de poder reconstruir su vida. 15.000 dijiste, 15.000 rescatados desde el 2008 a hoy. Exactamente, 15.000 desde el 2008 hasta hoy, de los cuales en la propia estadística de la PROTEX, la Unidad Especializada contra la Trata, figura que el 80% no accedió a la asistencia por diversos motivos, pero tiene que ver básicamente
con el esquema precario de asistencia que se les propone. ¿Qué estamos trabajando puntualmente y que tenemos que resolver lo más urgentemente posible en el transcurso del próximo año? Primero, un cupo de realización laboral. Esto es algo, digamos, en lo que se ha comprometido el ministro Moroni, que empiece por el Estado Nacional, que luego pase a los estados provinciales, que se reproduzca también en el ámbito privado hasta que se convierta en ley. Segundo, un estatuto especial de acceso a la vivienda. Esto lo habíamos gestionado con la anterior ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, para que existan programas de vivienda concretos, digamos, para las víctimas de trata, sea bajo la forma de alquiler social, sea bajo la forma de acceso directamente a la vivienda, y obviamente fortalecer mucho más sustancialmente los programas de asistencia que corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, y en esto también se ha comprometido Daniel Arroyo.